Bueno, estamos con Mario Riorda, consultor político, prestigioso consultor político cordobés, que trabaja más afuera del país que en el país, ¿no? ¿O tanto? ¿Cómo? Trabajo, viajo, de todo, sí. Está bien, pero viaja por trabajo, aunque por ahí obviamente uno se descansa un poco. De todos modos, no solo por consultoría, casi diría que internacionalmente tengo mucho más desarrollo académico que el de la propia consultoría. Bueno, ¿estás bien, Mario? ¿Cómo es la elección argentina? ¿Hay panorama para sorpresas o no? No hay margen. A ver, jamás desde la prudencia uno podría desestimar sorpresas porque siempre los hay, lo que hoy se llaman cisnes negros, ¿no? Pero la realidad es que en términos de números, en términos de estabilidad, en términos de movimientos de último momento, si hubiese uno, tiene que ver con la solidificación del resultado obtenido e incluso con un ensanchamiento de la diferencia entre el primero y el segundo. Por lo tanto, imaginar sorpresas a título nacional es bastante improbable y en todo caso habrá que ver qué pasa en algunas realidades provinciales. No nos olvidemos que queda una buena cantidad de provincias que todavía no han elegido. Salta fue un ejemplo en sus primarias el día domingo, pero así también quedan provincias en el norte, en el sur, y yo diría la gran incógnita que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Ahí, sí, claro. No sé si llamarle sorpresa, pero como mínimo hay competitividad. ¿Vos le das alguna chance a Lamens para que Lamens es el candidato del Frente de Todos, ¿no? Para que fuerce un balotaje? Yo no le doy chance a Lamens. En términos de estabilidad, está muy cerquita, bien al filo de la navaja, la chance o no de la estabilidad, ¿sí? Yo no sé si eso es virtud o falta de virtud de quien está primero o la imposibilidad de romper un estado de cosas, básicamente porque el contexto nacional está jugando claramente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿En qué sentido? No hay duda alguna que el gran favorito, el ganador, va a ser Rodríguez Larreta. De ningún punto de vista eso está en tela de juicio, pero sí hay un fenómeno interesante de las PASO y ahora, y es que hay hipótesis de intención de voto en donde Alberto Fernández superaría a Macri, y eso evidentemente genera una tensión sobre si va a haber el corte suficiente o no, ¿sí? La realidad es que toda Argentina, y Córdoba es un ejemplo muy interesante de eso, una cosa es el corte teórico. El corte teórico es el que aparece en las encuestas, ¿no? Hubo casos fenomenales donde el corte teórico en Río Negro, un oficialismo muy exitoso, que lleva incluso el actual gobernador, tenía un corte teórico cercano a 60 puntos y el corte fue 37. El corte teórico en la provincia de Buenos Aires fue 30 puntos y realmente no superaron los 10 puntos, ¿sí? Córdoba, donde un oficialismo exitoso ganó con más de 50 puntos, obtuvo menos corte del que hubiera imaginado, casi diría 3 veces menos del corte imaginado, del corte teórico. 17 puntos. Así es, entonces el corte, incluso cuando uno analiza las provincias del norte, el corte ha sido cercano a 0, ¿sí? O con valores realmente muy discretos. Esto da pistas de que hay una tensión y hay grandes dudas. Por supuesto que muchas veces el electorado de la Ciudad de Buenos Aires es algo distinto al resto del país, pero eso no le quita que de verdad es una elección competitiva en donde se juega al límite de 1 o 2 puntos. ¿El debate presidencial puede cambiar algo? No, la realidad es que los debates cambian muy poco. La historia de la ciencia política es bien prolífica en el estudio de los debates. Los debates hoy prácticamente son una especie de pieza publicitaria más, en donde generalmente es visto por lo que ya están decididos y su juego específico en términos de contenidos no es más ni menos que un juego editado, estudiado, ensayado, más allá de que Alberto Fernández diga que no va a estudiar, no se va a coachar en sus palabras. Lo cierto es que uno llega absolutamente preparado, con un discurso muy rígido, hay poco nivel de interacción. Y el debate, además, es un ejercicio de comunicación negativa. Comunicación negativa significa que yo remarco la diferencia que tengo con vos y vos conmigo, ¿sí? Hay una categoría explícita que se llama, precisamente eso, de comparación explícita. La campaña negativa de comparación explícita tiene en el debate su expresión máxima. Yo voy a decir por qué la gente debe votarme y voy a decir expresamente por qué no te debe votar a vos, Eduardo, por X cosas, ¿sí? Entonces, ya no está tan de moda la campaña negativa, ¿no? ¿O sí? Lo que sucede es que hoy no hace falta la campaña negativa en términos publicitarios porque todo el discurso es pura negatividad. ¿Sí? Muy bien. Paso a mis compañeros. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Un gusto. Te pregunto por el famoso voto ideológico, este voto emocional, pasional. ¿Está perdiendo vigencia? Digo, lo acotemos a Argentina, porque da la sensación que la masa de votantes se va moviendo de un lado a otro si uno toma, no sé, los últimos 20 años, por ejemplo. Bueno, a ver,
Yo lo que haría es tratar de desmitificar que siempre una elección tiene un comportamiento único, porque eso lleva generalmente a equivocaciones. Muchas veces decimos el voto económico, se vota por la economía, y otro día decimos se vota por la ideología, y otro decimos es un voto puramente clasista, y otras veces decimos voto retrospectivo, que es el que básicamente genera castigo o premio a la gestión en curso, ¿sí? Y hay un mix, ¿sí? Hay un tipo de votos que es el que llamamos el socioestructural de clase, que es de acuerdo a tu proceso de socialización, dónde vivís, dónde te educaste, etcétera, tenés probabilidad de votar a uno o a otro candidato. Y la realidad es que una elección es un embudo de causas, un embudo causal, literalmente hablando en términos académicos. Y en este embudo de causas entran muchos componentes explicativos, solo que alguno particularmente tiene una densidad mayor que lo hace más visible. Sin embargo, la realidad es que Argentina en este momento nuclea a todos los tipos de votos, pero a mi entender hay una triple composición dominante de 3 tipos de votos por encima del resto. Uno es el voto económico, por razones obvias, cuando tenés el 80% promedio, todavía hoy, de gente que está disconforme con el rumbo económico, claramente la dimensión económica y mucho más, tratándose de una elección nacional, donde la competencia económica es total, evidentemente juega un rol predominante. El segundo es un voto ideológico, porque aunque no se manifieste en la totalidad de la población, el hecho de que un presidente tenga más votos que el nivel de aceptación propiamente dicho implica que hay un corset ideológico de valores que lo sostienen. Es interesante, el sí se puede está sostenido no en la figura del propio Mauricio Macri, sino en la figura de los valores que representan. ¿Qué somos?, dice el spot. Y eso básicamente es una composición de valores ideológicos que lo sostienen. Y un tercer componente, preocupante, complejo, que creíamos algo, yo diría, matizado, minimizado, menguado, que es el voto clasista, que es un voto muy potente que se llama Argentina. El voto clasista es, yo siendo de clase media alta o alta, tengo una propensión a votar mucho más al oficialismo, y yo siendo de clase media, media baja o baja, tengo una propensión mayor a votar a la oposición. Por eso incluso fallaron tanto las encuestas, porque el IBR, que se llama, o la encuesta telefónica, no toca a estos sectores que están en un extremo, y por lo tanto, cuando el voto era más o menos transversal, que yo no tocase un extremo fuerte, grande, lastimosamente grande en Argentina, no era un problema metodológico. Hoy no tocarlo te genera un sesgo enorme, y eso explica gran parte de la falla de las encuestas. Y el 35% de pobres. Además, por supuesto, es Y una eso franja es gigante. Una franja muy grande. Pregunta Caro. ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Te quiero preguntar por las fake news, estas noticias falsas, que hay mucha gente, sobre todo la gente por ahí mayor, que consume redes sociales, Facebook, se comparte este tipo de material también por WhatsApp. ¿Son efectivas en cierto punto las fake news para el fin que persiguen? Sin caer en zona de grises y relativizar cada respuesta, son efectivas de acuerdo a qué le llamamos efectividad. Si la efectividad es lograr instalación, radicalización, sedimentación de quien ya cree ese tipo de cosas, evidentemente sí. Si la efectividad tiene que ver con desbordar mi núcleo de interés hacia otro sector de desprevenidos, de indecisos, de gente que pueda convencer, la realidad es que no. Bien. Generalmente la tesis dominante es que hoy, de hecho un estudio propio, aproximadamente el 62% de los argentinos cree que en algún momento a través de las redes ha visto algo que pudiese ser una fake news. En Estados Unidos dio 63%. Fíjense, el número es básicamente el mismo. Sin embargo, hay una condición. Si lo que leo, si lo que veo, si lo que consumo ratifica mi punto de vista previo, igual lo comparto. Claro. Es decir, ese compartir tiene que ver con darle más fortaleza, darle más rigidez a mi tribu, ¿no? La idea tribal digital es alimentada, es profundizada y es peligrosamente llevada hacia el costado de los prejuicios con las fake news, pero no desborde hacia otros sectores. Ahora, sí hay 2 núcleos de personas que tienen mayor chance de compartir, y esto chance tiene que ver con estudios empíricos. Uno, los mayores de 65 años, preferentemente desde Facebook, porque le dan cierta atribución de responsabilidad a Facebook. Y segundo, el voto conservador. A mayor nivel de conservadurismo en el voto, mayor chance de compartir fake news. Mira vos, la última, y te pido brevedad porque estamos jugadísimos con el tiempo. El tema de la incorporación de la campaña, el debate del macrismo sobre la tecnología, los medios de WhatsApp, usar las redes, o la propuesta radical de ir a tomar el mate con el vecino. ¿Cómo se conjuga eso? Yo creo que lo segundo es una especie de te escuché, sí,
y cambio mi estilo. La realidad es que es una pose política porque todo lo otro sigue funcionando. Creo que hoy las campañas profesionales son verdaderamente convergentes y la convergencia debe ser explicada por la combinación de técnicas de hace décadas, que todavía siguen vigentes, con las nuevas técnicas o medios digitales. Enamorarse de uno u otra faz electoral, la más arcaica o la hiper recontra mil veces tecnológica y actual, creo que es un error de exceso y por uno u otro costado se paga caro ese tipo de error. Bueno, lo pagó caro, Por supuesto. entre otras cosas, ¿no? Así es. El gobierno nacional.